Continuamos con nuestra agenda, siendo las 9 de la mañana con 11 minutos. Sin más preámbulos, le damos la palabra al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa Scaff, quien nos informará sobre la participación de Colombia en la COP26 y sobre el plan de Colombia frente a los compromisos derivados de este convenio internacional. Adelante, ministro. Muy buenos días, un saludo muy especial. Quiero darle en especial un saludo a Bruce McMaster, presidente de la ANDI. También darle un saludo a todos los panelistas nacionales e internacionales que nos acompañan el día de hoy, a las empresas que van a exponer sus planes, sus acciones en pro de las acciones sostenibles y de carbono neutralidad en este cuarto foro de sostenibilidad camino a la neutralidad. Bueno, sé que hoy, luego, después de Glasgow, tenemos muchas expectativas después de la COP26, que ha sido un evento bastante importante. Voy a tratar de poner aquí la presentación unos segundos, por favor. Bueno, ¿ya me escuchan? Bueno, muchas gracias. Nuevamente un saludo muy especial al presidente de la ANDI, a Bruce McMaster, a todos los empresarios y, por supuesto, nacionales e internacionales que están aquí el día de hoy. Parece que no hemos podido poner la presentación, pero voy a irles contando un poco ese camino que tiene Colombia y esos grandes retos y desafíos que tenemos como país y, por supuesto, los compromisos que tenemos a nivel global. Estuvimos en la COP26 en Glasgow, terminamos el día sábado las negociaciones y esto nos deja grandes expectativas, grandes retos y, por supuesto, dudas a nivel global de muchos países que no han tenido una alta ambición en estos años y que ahora tienen unos compromisos muy relevantes. Quisiera contarles un poco de dónde salen estos grandes compromisos. En el mes de diciembre del año 2020, Colombia, después de 5 años del Acuerdo de París del año 2015, actualiza sus contribuciones nacionalmente determinadas, conocidas como las NDCs. Y en esta actualización se trabajó con todos los equipos técnicos científicos del Sistema Nacional Ambiental, con el sector privado, con la academia, con las regiones, con las organizaciones civiles, con alcaldes, gobernadores. Se construyó con todo el rigor técnico y científico y llegamos a una cifra muy importante. Y es que Colombia se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% al año 2030. En el año 2015, Colombia se comprometió en sus NDCs a disminuir un 20% sus emisiones al año 2030. Así que luego de 5 años, la ambición aumenta mucho más del doble y aquí en estas NDCs incorporamos casi 196 acciones puntuales que Colombia debe trabajar en los próximos 10 años. Además, es una de las pocas NDCs que tiene acciones de adaptación. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año 2015 la gran conversación
surgió alrededor de la mitigación, que es la disminución de gases de efecto invernadero. Si bien ahí en las negociaciones hay un segmento especial de adaptación, la gran mayoría de compromisos se hicieron en materia de mitigación, de disminución de gases de efecto invernadero. Colombia, con estas NDCs actualizadas, ya tiene acciones de adaptación muy importantes. Entonces, a lo largo de este año hemos venido avanzando en la implementación de esas NDCs, unas NDCs que tienen un liderazgo muy importante del presidente Iván Duque, pero al mismo tiempo que ha logrado articular a todos los sectores alrededor de un propósito común. Y aquí hago énfasis porque lo más difícil de los estados es poder articular acciones entre varios sectores. Aquí, como podemos ver, todos los sectores están alineados para un mismo propósito, que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí venimos trabajando en acciones importantes. Yo denomino estas NDCs como una gran autopista que va camino al año 2030, pero que sigue más allá al año 2050 con una estrategia global de carbono neutralidad y que lo que busca es que Colombia sea una economía, un país bajo en carbono. Entonces, como podemos ver, aquí estamos hablando de metas de corto plazo, de acciones de corto plazo que ya estamos realizando, de metas de mediano plazo que son nuestras NDCs, pero además compromisos importantes como el compromiso adquirido en el marco del High Ambition Coalition, que es el 30x30, que es proteger el 30% de nuestras áreas marinas y terrestres, pero además de llegar a cero deforestación al año 2030. Y esto lo denomino una meta de mediano plazo. Y luego, al año 2050, más allá, una meta de ser un país carbono neutral. En el marco de esta autopista, venimos trabajando en diferentes carriles que son muy importantes. Un primer carril que es la lucha contra la deforestación. Además, ojo a este dato, la deforestación hoy, el 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero son consecuencia de la deforestación. Y es por eso que es un componente muy importante de nuestras NDCs y en los que estamos trabajando desde el Ministerio de Ambiente con todos los sectores. Tenemos una primera acción muy importante que es la campaña Artemisa, una campaña con las fuerzas militares, la Fiscalía General de la Nación, los entes de control, la Policía Nacional y diferentes sectores del Estado para tener control territorial, poder llegar al territorio y proteger esas zonas que hoy han sido y están siendo deforestadas. Ya esta campaña Artemisa, el presidente anunció hace 2 meses en Leticia que no sería una campaña temporal, sino que sería una campaña permanente. Pero aquí lo más importante es lo que estamos haciendo en paralelo a esa campaña. Primero, estamos restaurando 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas en 4 años. Estamos sembrando 180 millones de árboles que van muy de la mano con toda la estrategia de restauración. Aquí no se trata de sembrar árboles, sino de restaurar, de recuperar, también de hacer reforestación y aforestación, y va muy de la mano con la estrategia de lucha contra la deforestación y la protección y conservación de ecosistemas. También en pago por servicios ambientales, incentivos a las comunidades para la conservación de áreas. Aquí tenemos un instrumento muy importante que es los contratos de conservación natural. A final de año ya vamos a tener 2.500 contratos de conservación natural y para el próximo año estaremos cerrando con 9.500 contratos de conservación natural. Ahora bien, ¿qué es un contrato de conservación natural? Es un contrato que hacemos como Estado con las comunidades para que tengan una porción del territorio, de un territorio que en su mayoría son baldíos de la nación y que durante 10 años se comprometen a hacer conservación y uso sostenible de ese territorio. Y luego de 10 años pueden prorrogarse 10 años más. Entonces,
Ya este año tendremos 2.500, el próximo año 10.000, y aquí lo más importante es el trabajo que estamos haciendo con las comunidades, que al mismo tiempo esas familias están recibiendo un incentivo de pago por servicios ambientales. Tenemos otro componente que es de educación ambiental. Hace un mes lanzamos la Escuela Nacional de Formación Ambiental, SAVIA, y lo que busca es trabajar con las comunidades, con la población, con los ciudadanos, desde los niños de 0 a 5 años, con un programa que se llama Nativos Ambientales, hasta jóvenes, adolescentes, empresas en toda la estrategia de economía circular, y de esta forma ir generando mayor conciencia ambiental en las metas de país que tenemos en los próximos 30 años. Y toda esta estrategia en su conjunto hace parte de la lucha contra la deforestación, y que ahí al mismo tiempo estamos trabajando en reducción de gases de efecto invernadero. Ese es un primer carril. Otro segundo carril muy importante es la transición energética. Y en transición energética, un dato importante, cuando inició este gobierno, solamente el 0.2% de la matriz energética eran energías renovables no convencionales. Ya a hoy superamos más de un 8%, y con los proyectos que ya vienen en ejecución, como lo ha manifestado siempre el ministro Mesa, estaremos superando el 15% de la matriz energética con energías renovables no convencionales. Y en su mayoría esto es eólica y solar. Hace unos días en Barranquilla el presidente Duque con el ministro Mesa también hicieron el lanzamiento de la ruta de hidrógeno verde e hidrógeno azul. Vamos en la avanzada también en materia tecnológica para buscar esa reducción de emisiones, para tener energías más limpias y por supuesto para hacer una economía baja en carbono. Tenemos otro tercer carril muy importante, y es el de la movilidad sostenible, que buscamos tener al año 2030 el 30% de los vehículos en circulación que sean eléctricos. Esto nos va a ayudar muchísimo a la disminución de emisiones. Como saben, el 80% de las emisiones que tenemos a nivel global se emiten desde las ciudades, el 80%, y es por eso que ahí tenemos que hacer grandes esfuerzos en materia de movilidad sostenible, transición energética, economía circular y por supuesto mayor conciencia ambiental. Para esto estaremos ya en el mes de diciembre lanzando la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, que será un gran avance también en el curso de este gran desafío que tenemos como país. Otro carril importante, agricultura sostenible. En agricultura la meta al año 2030 es de tener más de 2.5 millones de hectáreas reconvertidas a proyectos sostenibles, entre otros. Tenemos otro carril que es la economía circular, y aquí con la ANDI estamos haciendo un trabajo extraordinario con la estrategia de reciclaje, donde vamos avanzando. Inicialmente, cuando el gobierno hace 3 años inicia, teníamos una tasa de reciclaje del 7%, ya vamos superando el 11%, la meta es del 12%, y poder seguir trabajando de la mano con ustedes en la implementación de esta estrategia de economía circular, que no solamente es de reciclaje, sino también de uso sostenible de otros productos, de reuso, de reducción, y ahí tenemos grandes retos con el sector privado y por supuesto con ustedes desde la ANDI, que han venido liderando todas estas estrategias. Y aquí, como ven, son carriles que nos van llevando en el mediano y largo plazo, pero que hay algo muy importante. Para poder cumplir con estas metas, debemos tener un marco normativo moderno que nos permita avanzar rápidamente en cada una de estas acciones. Y cuando digo un marco normativo moderno, es que le permita al sector privado avanzar más rápidamente en la implementación de estas acciones, buscar financiación y, por supuesto, tener estrategias de carbono neutralidad rápidamente consolidadas. Quiero darles un dato. Hace unos días estuvimos en reuniones en los Estados Unidos, en Nueva York, con la banca multilateral, con algunos sectores financieros, con bancos,
y todos ellos coincidían que en menos de 2 años las empresas, los gobiernos que no tengan claridad sobre su estrategia a largo plazo en materia de sostenibilidad no van a tener acceso a capital. Ojo con esto. Y lo que estoy diciendo aquí es que este es el camino no solamente de Colombia, sino a nivel global. Estamos hablando de una nueva globalización, una globalización del clima, una globalización de la sostenibilidad, y los países, los sectores, las empresas van a tener también presiones importantes para poder encarrilarse en estas rutas de economías bajas en carbono. Lo clave aquí es tener ese marco normativo en el que estamos trabajando muy rápidamente. Por ejemplo, en los próximos días ya tendremos la resolución de reuso de agua que va a impactar positivamente a muchos de los sectores que están aquí el día de hoy, que están representados, por supuesto, en la ANDI, de reuso en materiales de construcción, temas en químicos, y así vamos trabajando muy rápidamente para dejar consolidado ese marco normativo. Al mismo tiempo, hemos presentado la Ley de Acción Climática en el mes de septiembre, ya pasó su segundo debate en el Congreso, le hacen falta 2 debates y esperamos con el apoyo del legislativo poder tener esta Ley de Acción Climática aprobada a final de este año, sancionada por el presidente. ¿Qué busca la Ley de Acción Climática? Y hoy me atrevo a decir que quizás es el único país del mundo que incorpora sus NDCs y su estrategia de carbono neutralidad a la ley. ¿Qué buscamos con esto? Que esto no sea solamente una acción de un gobierno, sino que vaya una ley encaminada a este propósito de todos los colombianos y que se pueda ir cumpliendo año a año. Por supuesto, la ley incorpora unos mínimos que debemos cumplir para poder llegar a esa meta de reducción de emisiones al año 2030 y al año 2050 como un país carbono neutral. Y aquí están los principales retos, poder ir alineando y ajustando el Estado, el sector privado, la academia hacia este camino. Contarles que en la COP, hace unos días en Glasgow, ya completamos 273 empresas que han firmado acuerdos de carbono neutralidad con el Ministerio de Ambiente y que ya inician su ruta para poder comenzar a trabajar en esos planes de corto, de mediano y de largo plazo. Esto es un gran avance. Necesitamos apoyar las iniciativas del sector privado, que finalmente es quien va a jalonar este modelo económico, social y ambiental. Con esto termino un poco esta primera parte de esta conversación, y es una gran ambición, disminución del 51% de reducción de emisiones, una gran responsabilidad de lucha contra la deforestación, 0 deforestación al año 2030. Este año, el primer semestre, ya logramos disminuir la deforestación en un 34%, que jamás habíamos tenido unas cifras tan importantes como estas. Una responsabilidad de proteger nuestras áreas marinas y terrestres, que en el marco de la ley es al año 2030. El presidente Duque ha hecho un compromiso en la COP26, y es que Colombia tendrá el 30% de sus áreas marinas protegidas el próximo año, en el 2022, y que vamos en una ruta para dejar en el año 2022 también el 30% de nuestro territorio protegido. Y luego, la gran meta y reto de la estrategia E2050, que también lanzamos en la COP26. Con esto tenemos un paquete importante que va soportado con estrategias, con reglamentación, con un marco normativo y, por supuesto, con leyes importantes que cursan hoy en el Congreso, que nos van a permitir avanzar mucho más rápidamente. Ahora, una segunda parte y muy importante. ¿Qué pasó en la COP? ¿Qué pasó en la COP26? ¿Qué viene? Y cómo nos va a impactar esto en Colombia y a cada uno de los sectores. En la COP26 llegamos con grandes expectativas, pero la primera es que luego de los reportes que hemos tenido, sobre todo en el último año, en este año 2021, la ciencia nos está diciendo
que no podemos superar la meta del 1.5 grados a finalizar el siglo. No podemos tener un calentamiento superior a 1.5 grados. En el marco del Acuerdo de París, en el año 2015, se establece, se dice y se compromete que los países deben tener una ambición, una alta ambición en los próximos años para que eso no ocurra. Y que no podemos superar los 2 grados a final de siglo y que ojalá fueran 1.5 grados. Esto nos dice el acuerdo. Ahora en Glasgow llegamos con esa gran expectativa, la ciencia nos lo está diciendo, los acontecimientos nos lo están diciendo y por supuesto las consecuencias que hemos tenido por el cambio climático han sido devastadoras en muchos países. Lo vivió Colombia el año 2020 luego del paso del huracán Iota, que es una alarma, una alerta de lo que puede ocurrir, de lo que está ocurriendo y de lo que seguirá ocurriendo si no tenemos acciones de impacto en esta materia. Entonces llegamos a Glasgow con varias expectativas. Una primera, financiación climática en mitigación. Una de esas grandes mesas de negociación, de esa plataforma, era mitigación, que es la disminución de gases de efecto invernadero, y que los países más ricos en el año 2015 se comprometieron a colocar recursos de financiación por un valor de $100.000 millones anuales para mitigación. Entonces, uno de los compromisos en esta COP era lograr que esa financiación se colocara. Y aquí se logró que haya un mayor compromiso de financiación de los países más ricos para poder avanzar en mitigación y en disminución de gases de efecto invernadero. Un segundo punto muy importante, adaptación. Y aquí es el compromiso de los países de colocar recursos de adaptación, recursos de financiación para la adaptación que fueran diferentes a los recursos de mitigación. O sea, necesitamos más recursos para adaptación. Un tercer punto en las negociaciones, pérdidas y daños. Y pongo aquí el caso de San Andrés. Y los países, por ejemplo, del Caribe, de Oceanía, que todos los años tienen huracanes, que tienen tsunamis, y que esto tiene consecuencias devastadoras. ¿Cómo vamos a financiar hoy ese tipo de eventos climáticos que están sucediendo como consecuencia del cambio climático? Y ahí se logró también, muy importante en la COP, establecer ya un mecanismo de financiación para pérdidas y daños de aquí en adelante. Esto es uno de los logros más importantes de la COP26 y los países acordaron que ya debería haber un escenario para negociación de financiación en materia de pérdidas y daños. También otro de los temas importantes fue tener un marco temporal común de todos los países. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y decirles, cuando vemos que sale un informe de las Naciones Unidas o de alguna organización a nivel mundial, vemos que lo hacen año a año. Por ejemplo, en el 2021 sale informe de las Naciones Unidas y está tomando datos de todos los países y de los avances en sus diferentes acciones, teniendo en cuenta también su ambición. Pues bien, cada país construye sus GNDCs y le pone un marco temporal que se define en ese país. O sea que el marco temporal de un país puede ser al año 2024 o al año 2025 o al año 2030. Particularmente Colombia tiene un marco temporal al año 2030 que fueron construidas nuestras GNDCs. Cuando salen estos informes, no todos los marcos temporales son similares y esto nos permite tener una medición con un mismo rasero. Por eso el marco temporal es importante y que lo tengamos igual en todos los países. Entonces aquí de los grandes compromisos es poder establecer marcos temporales comunes y al mismo tiempo de los logros grandes de la COP26
fue que los países que tienen ambiciones bajas y sobre todo los países que más emiten puedan llegar a ambiciones que superen hasta el 45% de reducción al año 2030. Entonces, el gran compromiso es actualizar las NDCs en el año 2022 para poder llegar a esa meta de reducción de emisiones. Colombia, por supuesto, no está dentro de esos países porque nuestra ambición es del 51% al año 2030. Entonces, dado esto, creo que Colombia hoy lidera la agenda de cambio climático a nivel regional, a nivel global, y tenemos grandes responsabilidades de avanzar desde el sector público, desde la academia y desde el sector privado, que hoy es el vehículo dinamizador de la economía y de las economías de nuestros países. Entonces, aquí en la COP creo que hemos podido ganar unos espacios importantes. Por primera vez, Colombia tiene un espacio de negociación, un nuevo espacio de negociación que nos hemos ganado. La doctora Ángela Rivera de nuestro equipo de negociación para representar a América Latina y el Caribe. Fuimos escogidos por 33 países para representarnos en el comité directivo del Mecanismo Internacional de Varsovia, que es el mecanismo de pérdidas y daños que entra en una nueva plataforma para el año 2022 a la COP27, que será en Egipto, como se ha anunciado en esto. Entonces, un espacio muy importante. También Colombia fue escogida durante la COP26 como cofacilitadora del balance global, que quiere decir el balance de los 5 años del acuerdo de las partes, del Acuerdo de París, y ahí estuvimos como cofacilitadores con la Unión Europea para poder hacer ese balance. Estos fueron de los grandes logros que pudimos obtener en las negociaciones. Tuvimos un pabellón donde hicieron presencia directores, ministros, estuvo el ministro de Agricultura, el ministro de Minas, la ministra de Transporte, los directores de diferentes institutos y agencias, con más de 52 eventos académicos en los que pudimos mostrar nuestra ambición, nuestras estrategias, nuestros planes de largo plazo, pero al mismo tiempo los avances importantes que hemos tenido en materia de sostenibilidad, en materia ambiental en estos 3 años y los que vienen en el año 2022, que venimos en esos carriles marchando muy rápidamente para poder dejar al país esta hoja de ruta muy bien definida. Así que, con Bruce pudimos compartir en una agenda internacional también con muchos de los miembros de la ANDI que estuvieron ahí viendo la importancia de este espacio, el liderazgo que tiene Colombia en materia de negociación, pero en materia también de acciones de cambio climático, y el que vamos a seguir teniendo, porque aquí es muy importante dejar esto afianzado en el sector privado, que es quien va a darle mayor sostenibilidad a cada una de estas estrategias. Y todo esto, por supuesto, tenemos que cerrarlo con 2 componentes importantes que quisiera dejar como reflexión y aquí hoy sobre la mesa. El primero, financiamiento climático, no solamente desde el presupuesto general de la nación, sino a través de los diferentes fondos de la banca multilateral, de la cooperación internacional, pero también con nuevos modelos como el modelo de mercados de carbono que hoy Colombia viene madurando y que a final de este año tendremos ya todo el marco normativo del mercado voluntario de carbono, y que fue uno de los anuncios importantes que hicimos y que Colombia lideró una coalición de precios justos del mercado con más de 30 gobiernos locales, departamentales, regionales y por supuesto nacionales, y que venimos en la lucha para que el precio de nuestro mercado de carbono sea justo, equitativo, así como hoy está siendo en otros países diferentes a los países que tienen presencia en el bioma amazónico. Y ahí es donde viene lo que les hablo, que es un modelo de financiamiento climático en el que estamos trabajando también con el Ministerio de Hacienda para poder garantizar que esto sea sostenible en el largo plazo.
Y lo otro, que es muy importante, y Bruce y los empresarios que estuvieron también en Israel se pudieron dar cuenta, y aquí hay un componente clave que es la tecnología y la innovación. Hoy estamos pensando en una escala mayor a la que veníamos trabajando. Hoy estamos pensando en que el país tiene que restaurar más de 1 millón de hectáreas al año 2030, de reconvertir 2.5 millones de hectáreas en ganadería sostenible, de disminución de emisiones, y para esto necesitamos tecnología, necesitamos innovación, necesitamos hacer las cosas diferentes. Y este será uno de los puntos claves en los próximos años, ya que tengo la plena seguridad y convencimiento que la tecnología y la capacidad que tengamos de usar la tecnología nos va a hacer avanzar mucho más rápidamente de lo que venimos. A veces algunos nos cuestionamos nosotros mismos, pero les quiero decir que hoy, con energías renovables no convencionales, con una ruta de hidrógeno verde, con mayores tecnologías en movilidad, vamos a poder llegar más rápido a esa meta que tenemos de reducción de emisiones del 51% al año 2030. Quiero dejarles esas reflexiones el día de hoy, y una gran reflexión. Hoy este propósito global, que es de toda la humanidad, es el gran lenguaje universal, el lenguaje de la sostenibilidad, el lenguaje de la acción climática, el lenguaje del clima, desde los niños, los jóvenes, adolescentes, el sector corporativo, los países, y todo se construye alrededor de este nuevo modelo, que es un modelo bajo en carbono, un modelo que protege su biodiversidad. Y termino con 2 frases importantes que estuvimos haciendo énfasis durante la COP26. Colombia tiene 2 grandes metas en los próximos 30 años. Carbon neutral y nature positive. Ser carbono neutrales y biodiversos positivamente en los próximos años. Colombia tiene 2 mares, y eso siempre ha sido un factor de competitividad para nosotros, pero además también tiene Amazonía. El 34% de nuestro territorio está allá en la Amazonía, el 52% de nuestro territorio está cubierto por bosques, somos el segundo país más biodiverso del mundo, y hoy quiero también decirles que tenemos los mejores talentos en todos los sectores para poder llevar adelante una agenda ambiciosa en materia de sostenibilidad, en materia de cambio climático, en materia de competitividad. Y este es un compromiso de todos, desde el gobierno nacional, en cabeza de nuestro presidente Iván Duque, de todos los sectores, de todos los entes territoriales, de la academia, de los investigadores y del sector privado. Está en nuestras manos que podamos sacar adelante esta agenda de país para dejarle a nuestras generaciones futuras una mejor calidad de vida y, por supuesto, unas mejores condiciones para poder seguir sobreviviendo a una emergencia climática. Muchas gracias, y nuevamente, Bruce, a todo el equipo de la ANDI, a Carlos, gracias por permitirnos estar en este espacio. Muy bien, y siendo las 9 de la mañana, 45 minutos, damos las gracias al ministro Correa por sus importantes aportes.